Bueno chicos, este es una pequeña explicación del tema de filosofía grado décimo, el valor de la semana la sencillez. Todas aquellas personas que hagan dibujos bonitos, grafitis, los voy a estar exponiendo acá en esa parte y también en Facebook, de acuerdo al colegio. El tema para esta semana es el materialismo filosófico, ¿de acuerdo? El materialismo es una corriente filosófica que dice que todo viene de la materia, ¿de acuerdo? Por lo tanto no se podría hablar de espíritu, alma, Dios, personalidad, porque pues eso no existe, ¿de acuerdo? Para el materialismo. El materialismo antropológico va a hablar de que el ser humano es un organismo donde solo ocurren cambios fisiológicos, es decir, el ser humano ocurre en procesos químicos, nada más. Allí no hay personalidad, no hay espíritu, nada de esa cuestión, ¿de acuerdo? El materialismo cosmo. El cosmo es todo el universo, entonces va a decir que la materia siempre existió, que no hay nada antes de la materia, ¿cierto? Y que la materia siempre va a existir, que está en constante cambio. Eso es una ley de la física, ¿de acuerdo? Sin embargo, desde esta filosofía se está haciendo un reduccionismo del ser humano. No podemos bajar al ser humano de solamente materia, solamente lo físico, ¿de acuerdo? Y la primera crítica la va a hacer Miguel de Unamuno, es un filósofo español, y él va a hablar de dos partes que tiene el ser humano: el sentimiento, que hace referencia al corazón, ¿cierto? El corazón o el sentimiento quiere seguir viviendo, quiere eternidad, cree en Dios, cree en el amor, cree en toda esa cuestión, ¿cierto? Del idealismo. Por otro lado, dice Unamuno que también está la parte, pues la razón nos dice no hay nada más después de la muerte, vamos a morir, la carne se destruye, ¿cierto? Es muy de las leyes físicas, ¿de acuerdo? Luego va a hablar de la crítica del materialismo desde Aristóteles. Aristóteles es un filósofo griego y él va a decir hay un primer motor, y ese primer motor es el que hace mover todas las cosas alrededor del universo, ¿de acuerdo? Es el que imprime la fuerza para que las cosas se muevan, y ese primer motor es inmóvil, y hablando en otros términos, el primer motor sería Dios, ¿de acuerdo? ¿Por qué las cosas se mueven? Porque ese motor imprime fuerza. Eso va a decir Aristóteles. Por último tenemos a Santo Tomás, y Santo Tomás va a dar 5 vías de la existencia de Dios. Va a decir el movimiento, entonces como dice Aristóteles, un primer motor. La eficiencia, nos consta la existencia de causas eficientes que no pueden ser causas de sí mismas, ¿de acuerdo? Ya que para ello tendría que ser existido desde antes. Entonces es lo mismo anterior al movimiento, es un primer motor que va a dar la fuerza a las demás, ¿no? Nada se mueve o nada sucede porque sí, ¿de acuerdo? La contingencia. Los seres contingentes son los seres, pues todos somos contingentes porque nos morimos, nos destruimos. Lo incontingente es lo perfecto, ¿cierto? Entonces, si tiene que haber algo que no se destruya, algo que dé la vida a todas las cosas, ¿de acuerdo? Y la finalidad, por último, es todos tienen una finalidad. El árbol tiene una finalidad, los seres humanos buscamos siempre algo nos está llamando, entonces va a decir esto, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente el materialismo es esta corriente filosófica que no se puede confundir por ningún momento con el capitalismo. El capitalismo es parte de la globalización, es económico. El materialismo es totalmente distinto, y va a hablar de que todo proviene de la materia, pero solamente se reduce a eso, ¿de acuerdo? Entonces ahora vamos al taller, muchachos, ¿listo? Entonces el taller muy fácil. Entonces la primera pregunta va a ser la rutina de pensamiento. La segunda, realiza un mapa acerca del materialismo y sus características. Para ello entonces lee la guía de estudio. Realiza un cuadro comparativo acerca del materialismo cosmológico y el materialismo antropológico y describe sus implicaciones en la sociedad. Bueno, entonces, ese materialismo ha llevado a creer a muchas personas ser ateas, ¿no? A no creer en nada, a negar a Dios. O ese materialismo ha hecho que tratemos a las personas como meros objetos también a veces, ¿cierto? Porque no sienten que se mueran las personas, ¿de acuerdo? Ese sería como un extremo, ¿ya? ¿Vale? Entonces les doy como esa pista. Realiza un grafiti donde exprese la crítica que hace Miguel de Unamuno.
es muy importante esto, muchachos, y sobre todo esa dicotomía, esa división del ser humano, el sentimiento, corazón, ¿cierto? Razón. Y en nosotros está eso, ¿no? Nosotros queremos vivir, no nos queremos morir, queremos vivir. Sin embargo, la razón nos dice nos tenemos que morir. Somos seres humanos que tenemos un tiempo límite. O a veces el mismo corazón, el mismo razón nos dice no te puedes enamorar de tal persona, pero el corazón nos dice otra cosa, ¿cierto? Entonces eso sería importante, que ese grafiti queda muy bueno. ¿Listo? Realiza una reflexión acerca de la crítica que hace de la filosofía de Santo Tomás. Ok, leer por favor bien. Realiza una infografía que hay un análisis de los pros y las contras de la filosofía materialista en la sociedad colombiana. Entonces el mismo que les dije ahorita, ¿no? Los pros y los contras del materialismo, ¿no? El materialismo sería, lo negativo es que reduce al ser humano a un objeto, de acuerdo a algo que solamente pasan cambios fisiológicos y nada más eso. Donde el cuerpo tiene sangre, donde late el corazón, pero no hay nada más, ¿cierto? No hay trascendencia en el ser humano. Entonces, puede ser, si el ser humano es un objeto, entonces podemos pues matarlo, podemos hacer cualquier cosa con él, ¿de acuerdo? Y el último punto es hacer un ensayo desde la frase que coloqué allí, ¿de acuerdo? Entonces finalmente queda en manos de cada persona dar respuesta a las preguntas trascendentales del ser humano. Nos toca decidir en qué creer y ser consecuentes con nuestro pensamiento. Por favor, no vayan a hacer copy-paste. Yo quiero que ustedes escriban lo que ustedes piensan, lo que ustedes comentan, siguiendo pues las instrucciones de cómo hacer un ensayo, ¿de acuerdo? Entonces espero que esta corta explicación pues les ayude. Yo estoy pendiente del WhatsApp, cualquier cosa, entonces me escriben por favor, ¿vale?